objetivo de este video es que trabajemos directamente lo que tiene que ver con este proceso psicológico llamado memoria y que revisemos los, digamos, modelos más importantes que nos permiten explicar cómo es que funciona este proceso en el organismo humano. Y bueno, tal vez valdría la pena comenzar con una definición de lo que significa la palabra memoria, y la podemos definir propiamente como un proceso mediante el cual se almacena, codifica y recupera información. ¿Okay? Entonces, en cualquier fenómeno donde esté involucrado el almacenamiento, codificación y recuperación de información, a este fenómeno le podemos llamar memoria. Evidentemente, los psicólogos durante mucho tiempo hemos investigado cómo funciona la memoria y nos hemos dado cuenta que la memoria no es un proceso, digamos, homogéneo, sino que sucede en distintas fases. Y tal vez el modelo más aceptado el día de hoy respecto a este proceso es el modelo de Atkinson y Shiffrin, que es el modelo que estamos viendo en la pantalla y que vamos a revisar con cierto detenimiento, ¿no? Entonces voy a ir trabajando cada uno de los aspectos de este diagrama de flujo con cierto detenimiento para que identifiquemos cómo funciona y cómo opera la memoria, ¿no? Entonces el proceso comienza con un estímulo, es decir, un evento, una situación, información que me llega del medio ambiente. Puede ser una frase que yo escuche, o puede ser observar a alguien haciendo algo, o puede ser leer un texto, o puede ser un video, etcétera. El punto es que tenemos un elemento, una partícula externa de información que es captada por mi registro sensorial, por los aparatos de los sentidos. En este caso vamos a hablar específicamente de dos órganos sensoriales que son de alguna u otra manera los más investigados en relación a la memoria, ¿no? Entonces, primero hablemos de el registro sensorial visual. Este registro sensorial visual almacena de manera muy breve la información, ¿sí? Es un almacén súper breve. Hagan de cuenta que nosotros estamos observando las cosas y las observamos, y en cuanto observamos otra cosa, ya la anterior escapó del registro visual, ¿no? Entonces es un flujo continuo de información visual que se está registrando sensorialmente y se codifica. Es importante esto, se codifica en una forma de codificación que se llama íconos, ¿sí? El registro visual sensorial codifica la información en íconos. Pero insisto, lo que sucede es que se forma un ícono y al segundo siguiente, en menos de un segundo, se desecha. Y se forma otro ícono y se desecha. Y se forma otro ícono y se desecha. Solo los íconos a los cuales yo, digamos, los proceso a través de ponerle atención, entonces van a pasar a mi memoria de corto plazo. Eso es muy importante. Entonces, no todos los íconos que se van formando en el registro sensorial pasan a ser a un almacén de memoria de corto plazo, sino que se desechan la mayor parte de ellos, ¿no? Digamos que la mayor parte de información que se codifica a través de íconos se desecha y solo algunos pasan a la memoria a corto plazo, ¿no? Lo que pasa con el registro auditivo es algo más o menos parecido. Es decir, se registra la información sensorial auditiva, se codifica a través de los ecos. Los ecos duran un poco más de tiempo y eso es lo que nos permite, por ejemplo, poder entender el lenguaje. Cuando yo empiezo una frase, para que ustedes entiendan la frase, tienen que tener almacenada todo lo que fui diciendo durante mi discurso, desde el inicio hasta el final. Si no, probablemente no podrían ustedes entender cuál fue el mensaje de la frase. Entonces, precisamente, el registro sensorial auditivo codifica la información a través de los ecos. ¿Sí? Y estos ecos duran varios segundos. Pero igual, si no les pongo demasiada atención, se van a olvidar por decaimiento. Y solo aquellas partículas de información que yo procese a través de, lo voy a decir, de la atención. Es importante, aquí donde vemos la palabra procesamiento, se refiere a la atención. Cuando yo le pongo atención a ciertos iconos
o a ciertos ecos, estos van a pasar a la memoria de corto plazo. ¿Sí? A la memoria de corto plazo. ¿Sí? Todos tenemos memoria de corto plazo, no es que algunas personas tengan memoria de corto plazo y otras no, todos lo tenemos, ¿sí? Porque todos a veces privilegiamos cierta atención, cierta información a través de la atención que mandamos hacia ese almacén. Ese almacén de corto plazo es un almacén, precisamente como lo dice su nombre, breve. La información no queda guardado ahí durante mucho tiempo, ¿sí? Tal vez, si no la repaso, por unos segundos, ¿sí? Tal vez un minuto, ¿no? Pero ya es suficiente como para que esa información tenga cierta posibilidad de recuperarse en un futuro, ¿no? Entonces, este almacén a corto plazo tiene ciertas características de cómo se codifica la información que está ahí, ¿sí? Y básicamente se codifica de 3 maneras. ¿Sí? O sea, la información que queda guardada ahí queda guardada de 3 formas. La primera es fonológica, es decir, por el sonido de los ecos en particular, nosotros podemos almacenar información ahí o codificar, ¿no? Por ejemplo, una rima está codificada básicamente de manera fonológica, ¿no? O una canción está codificada de manera fonológica por el sonido. Por eso, digamos que podemos tararear una canción o podemos repetir una rima, aunque es la primera vez que yo la escuche, porque queda almacenada en ese, compartimiento de corto plazo por su sonido, ¿no? Una segunda forma de codificación es visual, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo una fotografía y trato de, y me dicen, vas a decirme todo lo que había en la fotografía, y me quitan la fotografía y no la dejo de ver, yo puedo recuperar ciertos elementos que había en la fotografía porque quedaron almacenados de manera visual, ¿sí? Como si fuera justamente una fotografía. Y finalmente, de forma semántica. Semántica quiere decir por su significado. Nosotros almacenamos información en ese almacén a corto plazo, también por el significado que tiene la información para nosotros, ¿sí? En todo caso, la información que queda almacenada en el corto plazo es precisamente a corto plazo. Les decía yo que si no hay repaso, no hay repetición, ¿sí? La información va a decaer o se va a olvidar en más o menos 2 segundos. ¿Sí? Es decir, si no hay repaso, en 2 segundos todo lo que se almacenó en la memoria a corto plazo decae, se olvida, ¿sí? Si yo lo repito varias veces, puedo llegar a almacenar esta información hasta por 2 minutos, ¿sí? O sea, todavía tendría la posibilidad de almacenarlo hasta por 2 minutos, si yo lo repaso, ¿no? Pero en general, en 2 segundos queda toda esta información olvidada, ¿no? Entonces, fíjense, esto es muy importante. La mayor parte de información que entró al registro sensorial se olvidó. Solo a lo que le puse atención pasa al corto plazo. Pero lo que está en corto plazo, si yo no lo repito, en 2 segundos va a olvidarse o va a decaer, ¿no? Y solo la información que yo repaso y codifico de manera, digamos, vamos a decirlo de esta forma, de manera persistente, ¿sí? Voy a usar la palabra, aunque a lo mejor no es lo más correcto, de manera consciente, solo la información que yo repaso y codifico va a pasar en mi memoria a largo plazo. ¿Sí? Ahora, en la memoria a corto plazo pasa algo muy interesante que se llama el proceso, voy a pasar la lámina para que ustedes lo observen, que se llama el proceso de primacía y el efecto de recencia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les leo una lista de palabras que les pido que memoricen: helado, club, barco, Italia, joya, raqueta, crimen, ronroneo, interior, llave, y yo les pido que repasen esta lista, que la traten de memorizar, y ahora les pido que me digan qué palabras recuerdan. Lo más probable es que ustedes recuerden las primeras palabras, helado y club, y las últimas palabras, interior y llave. Esto justamente se le llama el efecto de primacía y de recencia en lo que tiene que ver con la memoria a corto plazo. ¿Qué es el efecto de primacía?
justamente cuando estoy sometido a cierto número de información, lo más probable es que yo pueda almacenar en el almacén a corto plazo, digamos, lo primero que me llegó, porque es lo primero que yo voy a repetir y procesar, ¿sí? Y, es decir, esto ya fue repetido y procesado y por lo tanto entra a esta condición de los 2 minutos del almacén a corto plazo. Y lo último de la información, en este caso interior y llave, es probable que yo lo recuerde porque sigue ahí, la palabra es reverberando, en los 2 segundos que tiene de por sí la información que entra a la memoria a corto plazo. Esa es la información más reciente y por lo tanto a ese efecto de recordar lo último se le denomina efecto de resencia, ¿no? Entonces tengo el efecto de primacía, que es más probable que yo recuerde la primera parte de la información que recibí, y el efecto de resencia, que lo más probable es que yo recuerde la última información que yo recibí, ¿no? Y esas son las 2 partículas de información que es más probable que pasen al almacén a largo plazo. Es lo más probable que pase, ¿sí? Incluso sin necesidad de repasarlo y codificarlo, sino que directamente pase al almacén a largo plazo, ¿okay? De cualquier manera, toda la información que está en la memoria a corto plazo y que yo repaso y codifico, se va a ir a este almacén permanente que se denomina memoria a largo plazo, ¿no? Ese almacén a largo plazo es un almacén permanente, ilimitado y que no requiere, digamos, que, la información que se almacena ahí es prácticamente permanente, ¿sí? Dura mucho tiempo, puede durar muchísimo tiempo, años inclusive, ¿sí? De ahí que la información en la memoria a largo plazo tenga una distinta forma de codificación. Solo para recordar, en los registros sensoriales, la información se codifica a través de ecos e iconos. En la memoria a corto plazo se codifica fonológicamente, visualmente o semánticamente. Y en la memoria a largo plazo se codifica de manera distinta, ¿sí? Vamos a revisar un poco precisamente cómo se codifica la información en este almacén a largo plazo. Entonces aquí tenemos un poco lo que sería, digamos, la estructura, por así decirlo, de cómo está almacenada y codificada la información en lo que es la memoria a largo plazo, ¿sí? Que decimos o insistimos es un almacén permanente, ¿no? Por lo tanto requiere métodos de almacenamiento y sistemas de almacenamiento muy acabados, por así decirlo, ¿no? Entonces, primero tenemos lo que es la memoria explícita, ¿sí? La memoria a largo plazo se divide en 2, la memoria explícita y la memoria implícita, ¿sí? ¿Qué es la memoria explícita? Bueno, es aquella información que yo puedo fácilmente traducir a un mensaje verbal y comunicarlo, ¿no? Aquella información que yo puedo comunicar a través del lenguaje. Del lenguaje hablado, digamos, ¿no? Por ejemplo, la fecha de mi cumpleaños, mi nombre, el nombre de mis seres queridos, un evento importante en mi vida, todo eso yo lo puedo narrar a alguien fácilmente, porque puedo traducir esa información a palabras de manera sencilla. De hecho, la información ya está guardada en palabras, ¿no? Y aquí tengo 2 tipos de memoria a su vez, la memoria semántica y la memoria episódica. La memoria semántica es el recuerdo de hechos o conocimiento general acerca del mundo. Es decir, no cuestiones que yo propiamente haya vivido, sino cuestiones que yo sé. Por ejemplo, ¿quién descubrió América? Yo no conozco a Cristóbal Colón, sin embargo lo sé. No es algo que yo haya vivido, sin embargo lo sé, y está almacenado en la memoria semántica, ¿sí? La fecha en la que inició la Segunda Guerra Mundial también no es algo que yo haya vivido propiamente, pero tengo la información almacenada en la memoria semántica, 1939, ¿no? O en qué año se publicó un libro. Yo no estuve a lo mejor vivo, yo no vivía cuando se publicó ese libro, sin embargo, yo tengo esa información almacenada en memoria semántica, por lo tanto lo puedo traer, ¿no? Eso se diferencia un poco de la memoria episódica.
que implica episodios que yo sí viví y que puedo narrar. Por ejemplo, nárrame tu primer beso, nárrame una fiesta de cumpleaños que te haya gustado mucho, platícame de tu primer día en la preparatoria. Todo eso es memoria episódica, ¿sí? Son episodios de mi vida que yo puedo fácilmente comunicar a los demás y narrarlos como si fuera una historia, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la memoria explícita o memoria declarativa, ¿no? Ahora, la memoria implícita o no declarativa es aquellas partículas o aquella información que yo no puedo directamente traducir a palabras o que es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, si yo le tengo miedo a las hormigas y cuando veo una hormiga yo inmediatamente reacciono con ese miedo, eso está almacenado en mi memoria, es decir, la reacción que yo tengo frente a la hormiga está almacenada en mi memoria. Sin embargo, si yo le pregunto a alguien, a ver, platícame exactamente cuál es el proceso a través del cual tú empiezas a sentir miedo, eso no lo puede poner en palabras, porque está almacenado emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han vivido la muerte de un ser querido y ustedes recuerdan esa muerte, la sensación emocional que produce recordar la muerte no es algo que fácilmente pueda ponerse en palabras, ¿sí? Porque es parte de memoria emocional. No forma parte de memoria declarativa, sino memoria no declarativa, que insisto, es aquella memoria o aquella información que no puede ponerse fácilmente en palabras, ¿sí? Ahora, la memoria procedimental es memoria también implícita, es decir, no se puede poner en palabras, y es memoria motriz, memoria para los procedimientos. Por ejemplo, todos tenemos almacenados en nuestra memoria cómo caminar. Pero si yo le pregunto a alguno de ustedes y le pido, a ver, dime cómo es que caminas, eso es muy difícil ponerlo en palabras. O todos tenemos almacenado de nuestra memoria, por ejemplo, cómo abrocharnos nuestras agujetas. Pero si yo les digo, a ver, dime el proceso completo para abrocharte las agujetas, en realidad es muy difícil decirlo, porque es un tipo de memoria procedimental. ¿Okay? Bueno. Ahora, es importante saber que esta información, la memoria semántica y episódica, está almacenada o está codificada en nuestra memoria por medio del significado, semánticamente. ¿Sí? Es por el significado que tiene lo que yo sé o por el significado que tiene lo que yo he vivido que yo puedo mantenerlo en mi memoria, ¿sí? Mientras que la memoria, especialmente la procedimental, se codifica en programas motores, ¿sí? Una secuencia de movimientos que están encadenados y que generan un programa motor. Por ejemplo, el programa de abrocharme las agujetas, ¿sí? Lo importante es que toda esta información almacenada a largo plazo, y me regreso al modelo de Atkinson y Shiffrin, toda esta memoria a largo plazo puede permanecer durante mucho tiempo ahí. Pero para que yo la aproveche se tiene que recuperar. Y cuando yo la recupero, regresa por un breve momento a la memoria a corto plazo y aquí es donde yo la puedo utilizar. Por eso es que, y ojo, voy a subrayar esta parte, a esta memoria a corto plazo también se le suele llamar memoria de trabajo. Porque toda la información que yo en este momento tengo presente es la que está en mi memoria de trabajo y que me permite llevar a cabo actividades. La información en la memoria a largo plazo ahí no nos sirve de nada, ¿sí? Les voy a poner una pequeña analogía informática, ¿sí? La memoria a largo plazo es todo lo que estaría almacenado en el disco duro de su computadora, ¿okay? Pero eso solo les sirve cuando lo traen a la memoria a corto plazo y abren el archivo. El archivo cerrado ahí sí está almacenado, pero no me sirve de nada si no lo abro, ¿no? Okay, bien. Ya para ir terminando con el tema, me gustaría nada más hacer alusión a dos fallos en la memoria que suelen ser más o menos comunes, y uno es la amnesia retrógrada. Amnesia retrógrada, ¿sí? ¿Qué pasa en la amnesia retrógrada? Algo que ya estaba, una partícula de información que ya estaba en la memoria a largo plazo, no la puedo recuperar, ¿sí? Es como si se hubiera borrado esa información, ¿sí? Entonces no se puede recuperar ni traer esa información por mucho que yo la tenga,
¿sí? Es lo que empieza a pasar, por ejemplo, con ancianos que tienen demencia Alzheimer, que empiezan a olvidar cosas de su vida. Olvidan que se murió un ser querido, olvidan el nombre de personas cercanas, su dirección, etcétera. Se está borrando esa información que estaba en la memoria a largo plazo. También existe otro tipo de amnesia que se llama amnesia anterógrada. Y esta es la incapacidad de guardar en memoria nueva información, ¿no? Que también suele suceder en pacientes enfermos de demencia, ¿sí? En particular de una demencia que se llama demencia Korsakoff, que es por abuso del alcohol. Entonces la persona, por más que trata de memorizar algo nuevo o está sujeto a nueva información, es incapaz de guardarla, ¿no? Le puedo yo contar 3 o 4 veces una anécdota y no la recuerda, ¿no? Hay una película que se llama Como si fuera la primera vez, donde se ilustra de alguna u otra manera este enfermedad o este padecimiento, este síndrome, que es el síndrome de la memoria, de la amnesia anterograda, ¿sí? Bueno, espero que con esto haya quedado un poco claro el tema de la memoria. Muchas gracias por su atención.